Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la edición número 230 de este Conversando con Orfe. Los saluda Ricardo Palomino en nombre del maestro Carlos Orozco y del Instituto Orfe. Eh, la conducción de este programa estará el día de hoy a cargo de la maestra Teresa González y el contador Admet Rodríguez. Ambos son ponentes expertos en el tema de comercio exterior. El tema es la suspensión de registros en materia de comercio exterior. Son dos personas capacitadas en este tema, socios de la firma, gran firma de verdad y muy reconocida, Garrido Licona y Asociados. Agradecemos que el día de hoy estén con nosotros. Les daré una breve reseña del currículum. Como siempre dice don Carlos, no queremos quitarles el tiempo porque el tema pues da para mucho, ¿verdad? La maestra María Teresa González Suárez es licenciada en Comercio Exterior por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en Logística, Despacho y Defensa del Comercio Internacional por la Universidad La Salle y además cuenta con un diplomado en impuestos por la Escuela Bancaria y Comercial de Querétaro. También es especialista en comercio exterior y aduanas y durante los últimos 23 años se ha desarrollado en la región Bajío de México prestando servicios de comercio exterior relativos a la asesoría en materia aduanera para diferentes industrias. Como bien les comentaba, es socio de esta firma Garrido Licona y Asociados. Su experiencia, ¿verdad? Técnica, pues incluye, entre otras cosas, la consultoría especializada en materia aduanera, reestructuras corporativas para estas empresas IMEX, auditoría en comercio exterior, análisis de origen de diversos tratados de libre comercio, análisis de riesgos en la certificación de IVA e IEPS y registros operados económicos autorizados y gestión de riesgos ISO 31000. Participa activamente en diversas cámaras y asociaciones, es muy reconocida, además fue reconocida por la revista Reino Aduanero como una de las mujeres más influyentes en el comercio exterior en México y como una de las 100 mejores asesores en comercio exterior y aduanas por la revista Estrategia Aduanera en 2025. Como docente, participa en diversas universidades públicas y privadas en la región Bajío cuando así sus tiempos lo permiten. Por otro lado, también tenemos al licenciado y contador público Ahmed Rodríguez. Rodríguez es profesional en contaduría pública por el Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una especialidad en materia impositiva por el ITAM. También él es asociado de el despacho Garrido Licona y Asociados, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público, imagínense, y donde destaca su trayectoria en el SAT y la Secretaría de Economía. Él ha ocupado diversos cargos directivos, entre ellos administrador desconcentrado de Auditoría de Comercio Exterior del Occidente y administrador central de declaraciones y pagos. Además, él cuenta con gran experiencia en auditorías fiscales y obviamente del tema que nos atrae el día de hoy, que es la materia de comercio exterior. Sin más preámbulos, les voy a dejar el micrófono y pues bueno, comenzar. Nos hacíamos antes de comenzar este conversando varias preguntas. Nada más les dejaré una pregunta en la mesa para que puedan abrir su tema. La pregunta sería, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos para obtener este registro de comercio exterior o los registros de comercio exterior, porque son distintos, y de qué registros estaríamos hablando? Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias también a Orozco Felgueres por esta invitación a platicarles de todos estos asuntos de comercio exterior, que si me dejan darles nada más un breve antecedente, me parece que en los últimos 2 años comercio exterior regresó a ser un tema de moda. ¿No? Creo que últimamente hemos escuchado a muchas empresas, pero también a muchos asesores fiscales estar buscando especialistas en la materia de comercio exterior por todo el dinamismo que ha surgido a raíz de pues los cambios de los programas de fomento, algunas tendencias de revisión, el famoso plan maestro, que la verdad es que en comercio exterior históricamente
pues siempre encuentra cliente la autoridad, déjenme ponerlo de esa manera, y estos registros de comercio exterior me parece que sí es un punto importante, Ahmed, regresar a lo básico, es decir, para que yo pueda obtener estos registros, a alguien le escuché decir y me parece una muy buena precisión, primero soy un contribuyente y después optativamente me voy subiendo al resto de los registros. Entonces, si gustas, empezamos con este registro inicial básico, que es el padrón de importadores y que últimamente ha sufrido pues sí, muchas agresiones por parte de las autoridades, porque es uno de los mecanismos que utiliza para más rápido detener una operación en aduanas. ¿Qué opinas, querido Ahmed? Antes que todo, pues buenas tardes. Agradezco la oportunidad de participar en este conversatorio. Sí, en efecto, Tere, comparto contigo este renacer en el tema de comercio exterior que están tomando en cuenta las autoridades fiscales, ¿no? Definitivamente, pues lo han tomado como punta de lanza para pues llegar a sus metas, llegar a sus objetivos, ¿no? En este caso, tanto de recaudación como de control, como de vigilancia, pues que tienen encomendadas las autoridades fiscales. Retomando la pregunta que hacen, pues sí, en efecto, pues tenemos que cumplir con obligaciones básicas en el sentido amplio, que es el cumplimiento de obligaciones fiscales, que es uno de los primeros elementos que toma en cuenta la autoridad para que te permita incorporarte al padrón de importadores. Otro básico es tener activado tu buzón tributario, ese es indispensable, tus medios de contacto, que la autoridad te tenga como localizado en tu domicilio, ese es otro de los elementos. Y sobra decirlo, pero también, pues que también no te encuentres dentro de la lista de empresas de los famosos CEDOS, ¿no? Aquellos que la autoridad ha sospechado que tiene, pues, alguna actividad irregular en la emisión de sus facturas, ¿no? Definitivamente, pues son estos los requisitos básicos e indispensables que cualquier contribuyente que desea incorporarse al padrón, pues tiene que tener en cuenta, ¿no? El término de obligaciones fiscales creo que es muy amplio, es decir, tenemos que tener un programa de cumplimiento efectivo conforme al perfil del contribuyente a efecto de saber si pues está cumpliendo correctamente. ¿Estás de acuerdo, Tere? Totalmente, Amedi. Justamente eso quería yo de alguna forma abundar y abonar en este punto de obligaciones fiscales, porque de verdad es que es muy amplio, ¿no? Hace muchos años cuando decíamos, oye, hay que sacar un padrón de importadores, pues está bien, dame el RFC, dame tu cédula, dame a lo mejor el poder del representante legal y dame una patente de agente aduanal y con eso vamos adelante. Después se fue complicando un poco y me pedían, oye, no, también quiero ver ya pagos provisionales, por ejemplo, en el caso de empresas nuevas, ¿no? Pero hoy, Ahmed, creo que estamos sufriendo un cambio de criterio de manera aislada por parte de la autoridad con relación a estas famosas formas 96 que hablan de los socios y accionistas en el extranjero, pero sobre todo la 295, que esta es relacionada, por supuesto, involucra la parte de la 96, pero hace mucho énfasis en los representantes legales. Y ahí tenemos un tema importante pensando un poco a futuro, cuando las empresas van avanzando en el tiempo, de repente pierden un poco el control de a quién registré, ya lo di de baja, no le retiré el poder, pero pues ya no está en la empresa y entonces a lo mejor pues lo removí del consejo, pero nunca le quité el poder. Ese tipo de detalles creo que hoy está siendo muy precisa la autoridad aduanera, por supuesto, pero a mí me llama mucho la atención, y tú que eres contador lo debes de saber mejor que yo, pero ¿por qué la parte fiscal del SAT probablemente no tiene esta misma visión? Y entonces, por eso me regreso al comentario inicial que hice. Primero soy contribuyente y cumplo con todas mis obligaciones. Que este tema de las formas 96 y 295 creo que ahorita nos traen de cabeza a muchos. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente, como lo comentas, el tema de societario, corporativo, actualmente ha cobrado una importancia relevante. Definitivamente hay que tener la historia completa, hay que identificar, hay que pedir y documentar que efectivamente estos sujetos estén
dados de alta o que estén reportados, porque también algo que ha tenido la autoridad a bien, pues como con su papel que juega, es pues automatizar los procesos. Entonces, cuando tú das de alta algo en un sistema a través de un layout, esa información se confronta y se revisa de manera automática. Entonces, cuando salen este tipo de diferencias o discrepancias en los RFCs, en los representantes legales, pues obviamente la autoridad lo observa y es un motivo recurrente para rechazo. Por eso sí es importante, como bien señala Teresa, pues hacer esa investigación y tener debidamente documentado, pues cuál es la estructura de la sociedad, ¿no? Esto va muy de la mano y quiero agregarlo en este momento con el tema de beneficiario fiscal, ¿no? El tema de conocer completamente la estructura y quién controla la empresa. Entonces, para bien o para mal, pues vamos caminando hacia allá y definitivamente, pues hay que documentarlo correctamente, ¿vale? Esa es mi opinión, Tere. Gracias, Ahmed. Sí, y es preocupante este tema que te decía, que hemos visto que últimamente la autoridad fiscal y probablemente la aduanera no están conectadas, porque en la parte fiscal, muchos de los fiscalistas con los que hemos trabajado recientemente, la primera respuesta que nos dan cuando preguntamos por la forma 295 es, claro, es el representante legal que está ligado a la FIEL o el que tiene el poder de actos de traslado de dominio o actos de dominio o es el representante legal, de pleitos y cobranzas, ¿no? Y nada más tienen, por ejemplo, registrado típicamente a uno o dos representantes legales. La realidad es que para aduanas sí es muy importante que estén relacionados absolutamente todos los que tengo en las actas. Y eso es un cambio que en algún momento le decíamos a alguno de nuestros clientes es, yo no quiero exceder la obligación fiscal, o sea, primero tendríamos que estar cumpliendo y estar bien alineaditos en la parte fiscal, porque aduanas lo único que va a hacer es darle un check a lo que tú estás presentando y que ya la autoridad fiscal tiene validado. Entonces, si no tenemos esta costumbre o esta actividad constante de estar validando la información y estar verificando que efectivamente tengo actualizadas mis actas, tengo bien identificados a mis representantes legales. Y ojo, que mis representantes legales, como bien señalabas, están inscritos en el RFC y se portan bien porque también me van a pedir su opinión de cumplimiento. La verdad es que vamos a tener conflictos con el padrón de importadores. Y decía hace un momentito, Ahmed, probablemente los padrones de importadores es una manera muy rápida que encontró la autoridad para detener la operación aduanera y empezar a recaudar, ¿no? Porque obviamente el detenerme en los padrones de importadores me van a impedir poder continuar con mi operación de importación, pero ojo, cuando hay una suspensión de padrones de importadores, pueden también llevarse entre las patitas lo que es el padrón de importadores sectoriales o incluso el de sectores específicos de exportación. Entonces me paran las aduanas, ¿no? Y empiezo a detenerme. Y creo que eso tiene que ver justo, Ahmed, con lo que mencionabas de hoy quiere la autoridad estar muy consciente de quiénes están involucrados en la empresa, quiénes están probablemente metidos hasta en temas de lavado de dinero, me decías hace unos días, o este asunto del beneficiario controlador. Entonces, creo que comercio exterior, como parte de las obligaciones fiscales que tendremos que cumplir, no está exento, por supuesto, de que la autoridad de alguna manera cuestione o revise a profundidad nuestras obligaciones, ¿no? Otro tema que también creo que es importante que pongamos en la mesa, Ahmed, para precisamente ir viendo esta pirámide de registros de comercio exterior, porque yo lo veo de esa manera. Dijimos primero soy contribuyente, después tengo mi padrón de importadores y después probablemente tendré alguno sectorial o demás. Y de ahí hacia arriba empiezo a hablar ya de programas de fomento, ¿no, Ahmed? Que ahí empieza lo interesante hasta llegar a la corona de toda esta pirámide que es por supuesto el registro OEA, pero que conforme voy subiendo en nivel, el esfuerzo por obtenerlo me parece que es más interesante, pero el de mantenerlo creo que pudiera llegar a ser muy relevante y muy exhaustivo por parte de las empresas, ¿no?
Sí, sin duda, comparto contigo esa parte. E incluso sí es necesario actualmente que las empresas que estén interesadas en tener un programa de fomento, una certificación, pues se tienen que asesorar correctamente porque no es un camino sencillo. La verdad, tiene que haber una experiencia que te respalde en el seguimiento y la presentación, porque no es una tarea sencilla. Las autoridades cada día, pues son más exhaustivas en sus revisiones, te confrontan, te examinan correctamente, pues que efectivamente tu actividad coincida y que sea procesos productivos que efectivamente se lleven a cabo, ¿no? Entonces, yo aquí sí promuevo el hecho de que cuando alguna persona o alguna empresa tenga el interés de irse incorporando en estos procesos y en estas certificaciones, pues vaya acompañado de un buen equipo de asesores, ¿no? Porque es muy frustrante también que en el camino te encuentres con rechazos, con requerimientos, con pues parte de la actividad y del trabajo de las autoridades, pero que si no tienes ese apoyo, efectivamente se puede volver a un caos, ¿no, Tere? ¿Estás de acuerdo? Completamente, Ahmed. Y algo que también nos ha pasado ahorita en estos meses en donde ha habido suspensiones de padrones de importadores para poderlos recuperar, la verdad es que ha sido un poco tortuoso, y no falta quien llegue y te diga, pues no le des toda la información a la autoridad, nada más lo que se necesita. Pero en realidad ya comercio exterior, insisto, está evolucionando y está pidiendo mucho más información. Entonces, lo que yo les decía a algunos de estos clientes era pues te pongo en la mesa que omitir información es prácticamente lo mismo que mentir. Y si la autoridad nos cacha con que estamos mintiendo, entonces, pues definitivamente vamos a estar ahí metidos hasta en un área de investigación aduanera que no se lo deseo a nadie en la vida, porque jamás van a salir de ahí, ¿no? Pero bueno, eh, a lo largo del tiempo, Ahmed, obviamente las empresas van evolucionando, van cambiando, hay obligaciones fiscales probablemente que son nuevas, y en ese sentido tendríamos que estar también cuidando la forma en la que le hacemos saber a la autoridad aduanera, llámese economía, llámese padrones de importadores, llámese certificación de IVA, o los programas de fomento, de estos cambios. Entonces, hay uno en particular, Ahmed, que a mí me preocupa mucho también, porque a veces ni siquiera somos realmente nosotros contribuyentes los que generan el cambio. Es decir, hay cambios a veces en las plataformas del SAT que modifican los domicilios fiscales. Y hablo sobre todo de cambios en localidades, en municipios, en códigos postales. Y eso pocas empresas tienen la costumbre de poder ir a revisar si no ha habido cambios en el portal del SAT y hoy ya no me pueden localizar correctamente, ¿no? Sí, definitivamente, insisto que hay que fortalecer los programas de cumplimiento de las empresas precisamente para que podamos tener un esquema muy completo de todas aquellas cosas que se tienen que revisar de manera recurrente. No podemos obviar, porque muchas veces en ese tipo de detalles es donde podemos tener un, una diferencia con la autoridad. Entonces es indispensable plantear un programa de cumplimiento robusto, porque imagínate, son 48 causales de suspensión en el padrón de importadores. Entonces esa es una labor que tienes que ir de la mano en las empresas, entre las áreas de cumplimiento, de fiscal, de contabilidad, de logística, ¿no? Entonces, yo insisto que sí, efectivamente tienes que ser un programa robusto y que lo pongas a trabajar, porque ese te va a ayudar a efectivamente identificar posibles causas. Entonces, ahorita estamos hablando a nivel, como tú dices, básico, con lo que es el padrón de importadores, pero conforme aumenta la complejidad de los registros, pues ahí sí tiene que ser una labor y una cooperación en la empresa para que se logre, porque si no, pues puede haber consecuencias muy graves, ¿no? Como tú lo dijiste, es parar completamente la operación de aquellas empresas que pues trabajan a partir de insumos importados, ¿no? Y por otro lado, pues en las exportaciones, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y en este andar del comercio exterior que hemos ya vivido tú y yo juntos durante algún tiempo, pues ha sido el identificar que normalmente nuevas inversiones en México lo que buscan es la operación eficaz, eficiente, ¿no? Y eso, por supuesto, se los va a ir concediendo la parte de comercio exterior con estos programas de fomento famosísimos que son el IMEX y el PROSEC, ¿no? Para que puedan estar importando temporalmente algunas mercancías, probablemente gozando de menos tasas arancelarias o menores tasas arancelarias, pero también cuando hablamos de la certificación de IVA, en donde pues la idea es que también nos permitan no pagar el IVA al momento de la importación temporal, entonces empezamos a hablar de que si yo quiero esos beneficios, por supuesto que tengo de estar cumpliendo muy cabalmente con todas mis obligaciones fiscales. ¿Cada cuándo consideras, con independencia de este modelo de compliance del que estabas hablando, cada cuánto, con qué frecuencia consideras que podemos estar haciendo actualizaciones a los registros? Pues yo creo que mensualmente deberíamos de tener la posibilidad de reunir un comité. O sea, ya estamos hablando de que algunas empresas pues se requiere crear comités internos en los cuales pues diversas personas de diferentes áreas de la empresa se reúnan a efecto de pues darle seguimiento a este tema, ¿no? O sea, hay temas transversales que les impactan a todos y creo que sí, mensualmente se tiene que hacer esta revisión de puntos claves que definitivamente se tienen que ir revisando a efecto de no perder algún cabo que pueda provocar, pues alguna causal, ¿no? De suspensión a cualquier nivel de los registros, ¿eh? Entonces sí es indispensable que, por eso hablaba de un programa de cumplimiento efectivo, de un programa que efectivamente te dé el seguimiento que necesitas, porque pues estos son los parámetros o los criterios o indicadores que nos van a dar la posibilidad de evitar una contingencia. Fíjate que comentábamos hace un momentito que conforme vamos avanzando en el tiempo o lo que buscan las empresas actualmente al instalarse en México a comenzar a producir con este proceso del nearshoring es obviamente buscar eficiencia en sus procesos. Y entonces vamos subiendo el escalafón y vamos obteniendo programas de fomento. Pero hay algo interesante. Cuando yo no tengo esta noción de que el área de comercio exterior se ha vuelto completamente transversal en toda la empresa, es decir, cualquier proceso de comercio exterior toca diversas áreas de la empresa y hay muchas obligaciones, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? Relacionados a las nóminas, el tema laboral, el tema también fiscal, que ya hablábamos de todas estas obligaciones fiscales, pero también tengo obligaciones a lo mejor en el uso de marcas, y declaración de las mismas, en el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, que son permisos que le voy a ir a pedir a la autoridad, dependiendo de lo que yo esté trayendo, si es energía, si son, hasta con Sedena tenemos que ver, o incluso el INBA, ¿no? Que también cuando te traes alguna exposición, pues hay que pedir autorizaciones, pero si tú no estás bien alerta de que todas estas áreas que están tocando comercio exterior en algún punto, seguramente puedes fallar. Y ahí está este tema que mencionabas de tener este comité de compliance, ¿no? En donde obviamente, pues no queremos que trabajen para comercio exterior, pero sí que estemos comunicados para que obviamente no tengamos algún riesgo de esta naturaleza. ¿Qué contingencias ves, Ahmed, relacionadas con la posible actualización o falta de actualización de todos estos datos y de estárselo compartiendo a las autoridades aduaneras, que en principio es una obligación, de hecho? Sí, definitivamente hay que tener el cuidado en la actualización porque acuérdense que hay que recordar que la autoridad ya se llega a información de terceros también. Entonces, puede ella hacer programas o confrontas dentro de los diversos sistemas que tiene y puede detectar pues alguna diferencia, ¿no? Entonces, siempre es importante que cuando lleguemos a cabo alguna actualización, por ejemplo, hace rato comentabas en las actas de asamblea, bueno, pues
Si se modificaron, se quitaron, pues hay que quitarlos también de la información que le hemos transmitido a la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad puede llegarse de terceros información. Entonces, si no coincide esa información, pues definitivamente la autoridad te va a hacer llamar, pero por la mala. ¿A través de qué? Pues de la suspensión del padrón. Y ahí es cuando este, pues se complica la operación y consecuencias, pues puede ser demoras, puede ser pago de gastos, puede ser pago de almacenaje, incumplimientos con contratos, retrasos en la producción. No, 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 esto puede desencadenar un sinfín de situaciones que financieramente pueden afectar a la empresa. Entonces, sí es bien importante y por eso recalcamos, Teresa y yo, el hecho de pues ir construyendo al interior de la empresa pues un programa de cumplimiento robusto y que va a ayudar a todas las áreas porque va a ayudar al tema fiscal, al tema contable, al tema financiero, al tema de auditoría. Porque déjame recordarte, actualmente en el último dictamen fiscal ya se comenzó a cuestionar el tema de las obligaciones de comercio exterior cuando hace muchos años había una regla que exentaba a los auditores no, actualmente ya te llamaron y preguntaron en el dictamen, se tenía que responder ciertas preguntas de comercio exterior. De acuerdo, Ahmed. Y fíjate que hay también varios puntos que creo que vale la pena recalcar en este asunto de una posible pérdida o cómo me puedo identificar antes de que llegue la autoridad de que pueden estarme cuestionando algunas operaciones. Hay algo técnicamente, déjenme ponerme muy técnica, pero hay algo técnicamente que en operación aduanera conocemos como el rojo, ¿no? En las operaciones de comercio exterior. ¿Qué es el rojo? El semáforo rojo. O sea, normalmente ustedes ven que sus operaciones cruzan constantemente, no tienen validación porque pasan verde, 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 el famoso mecanismo de selección automatizada sí, automatizada, que coloquialmente lo conocemos como el semáforo fiscal. Entonces, si te tocan verdes, pues tú vas pasando tus trailers o tu buque, ¿no? Descargando la mercancía y despachando sin ningún problema. Pero hay campañas normalmente en las aduanas en donde dicen, vamos a implementar rojos y entonces se agarran a dos, tres, cuatro, cinco contribuyentes en una sola aduana dependiendo el tipo de industria y empiezan a revisar. Y entonces estos rojos operativos lo que me pueden estar alertando también es, oye, me pueden estar revisando desde la clasificación de las mercancías hasta el pago de los aranceles, pero también los permisos, pero también valoración aduanera y demás. ¿Qué me deja saber todo esto? Que yo necesitaría estar haciendo, por ejemplo, la valoración aduanera de manera conjunto con mi área fiscal. ¿Para qué? Para que determine correctamente la base gravable de la mercancía que estoy cruzando y por ende pague correctamente los impuestos o los determine correctamente. Cualquiera de las dos me las pueden cuestionar. Y lo que también puede estar sucediendo cuando tengo estos rojos operativos es que si están pidiendo de alguna forma alguna toma de muestras de las mercancías para confirmar la clasificación arancelaria, cuidado, porque pudieran estarnos cuestionando incluso 5 años atrás de la clasificación arancelaria que traigo. Y eso en aduanas se traduce a multas millonarias, ¿no? Ahorita vamos a entrar ya un poco a detalle del impacto financiero y fiscal que pueden llegar a tener estos temas de comercio exterior, pero creo que hoy la moda más fuerte que he visto en temas de recaudación van en el sentido de justamente la valoración aduanera, es decir, que también estás integrando tu valor en aduanas, qué tanta documentación soporte tienes y... Si no la tienes, entonces te voy a multar con el artículo 200 de la ley aduanera que me dice que me van a cobrar cerca de 90,000 pesos por cada operación en donde tengo un error de valoración. Y entonces, eso incluso, Ahmed, creo que nos puede llevar a temas de pérdidas de deducción de las importaciones anteriores, pero también la que me están revisando. ¿Qué opinas ahí? Sí, definitivamente la autoridad pues siempre va a buscar en este caso eh, pues darle el doble enfoque, ¿no? Por un lado el cobro de las contribuciones de comercio exterior, pero por otro lado la posibilidad de no hacerte deducible esas materias primas, ¿no? Siempre está ese riesgo. Y sobre todo actualmente que ya las áreas de comercio exterior se están hablando con las áreas de impuestos internos al interior del SAT. Entonces,
Obviamente, cuando ya contamos con una resolución en la cual ya una autoridad se pronunció sobre una ilicitud, puede pasársela al área de impuestos internos y el área de impuestos internos, haciendo una revisión, puede retomar esos hechos para motivarte a otro tipo de resoluciones. Entonces, sí es importante eh, tener pues control realmente sobre la operación de comercio exterior y pues controlar o administrar los riesgos, porque siempre vamos a tener riesgos. Esa es una realidad. En cualquier momento podemos ser objeto de una revisión, como tú dices, a través de un semáforo o a través de una revisión de gabinete, definitivamente. Pero para eso estamos, para administrar esos riesgos y mitigarlos, ¿no? Y en su caso, pues tener los elementos suficientes y necesarios para hacer frente a una contingencia fiscal, ¿vale? Gracias, Ahmed. Otra contingencia que también hemos visto constantemente en los últimos 2 o 3 años ha sido el tema de las regulaciones y restricciones no arancelarias, que van desde los permisos de las famosas NOMS, porque hay muchas mercancías que deben de estarlas cumpliendo antes de ingresar a territorio nacional, pero también algunas normas de etiquetado, sobre todo las que tienen que ver con Secretaría de Energía que curiosamente pues le aplica prácticamente a todo, ¿no? Todo lo que traemos, si traemos una computadora, que si traemos un iPad, un servidor, no sé, ¿no? He tenido miles de casos en donde las empresas que nos buscan pues sí, nos distinguen con que seamos sus asesores, pues nos ponen en la mesa a veces temas complejísimos como, por ejemplo, los permisos para COFEPRIS, que tiene que ver con todo lo que es también Semarnat y Profepa, ¿no? Que son temas que difícilmente alguien que opera una aduana va a tener el conocimiento técnico de lo que requieren todas estas regulaciones y restricciones no arancelarias. Pero las multas que se derivan por haber incumplido con una regulación o restricción no arancelaria también son de las más altas y las más agresivas, ¿no, Ahmed? Y definitivamente hay que tener cuidado y documentar precisamente con elementos, pues efectivamente, el por qué no estamos cumpliendo con estas regulaciones y restricciones. ¿Por qué? Porque al momento de que nos llame la autoridad y nos exiga, pues tenemos que tener elementos sólidos, ¿no? Por eso es bien importante que dentro de la planeación de lo que vayas a traer o importar, no solo te apoyes con el agente aduanal, sino con tu equipo de comercio exterior que va a tener los elementos para sacarte, pues, a buen campo o a buen terreno en una auditoría. Porque si no se tiene, pues vamos vamos a destiempo, digo, no vamos a tener los elementos suficientes. Y como dice Teresa, pues las multas, estamos hablando del 100% del valor comercial de las mercancías si ya las vendiste, si no, pues te las van a embargar. Y multas del 70% de ese mismo valor. Entonces, pues es algo que sí hay que tener en cuenta, que hay que tener la información dentro del expediente de comercio exterior, porque eso es indispensable para que cuando tengamos una revisión, se lo podamos ofrecer a la autoridad. Entonces, sí hay que abonar en ese tema de no le dejes todo el trabajo a tu agente aduanal. Hazte cargo tú, involúcrate en tu operación y ten los elementos, porque pues desafortunadamente luego rompemos las relaciones con los agentes, él se queda con la información y tú te quedas sin esa información y eso es indispensable para ti, porque para hacerle frente a una auditoría hay que contar con esos elementos. Y expedientes, ¿no? Que también eso es algo que también Comercio Exterior tiene ya automatizado desde hace muchos años. Nosotros empezamos con automatización de procesos, pues por lo menos desde los años 2000, que empezaba ya la autoridad aduanera a proporcionarnos los registros de las operaciones, ¿no? En aquel momento se llamaba Glosa. Hoy lo conocemos como el Data Stage, pero son una cantidad impresionante de información que la autoridad recaba a partir de aduanas, tanto de la procedencia como del destino, como los proveedores, como las fracciones, los valores, y es muy fácil realmente que nos puedan estar monitoreando sin necesidad de ser intrusivos, ¿no? Sin la necesidad de este rojo operativo, pero cuando ya tengo un rojo operativo, la verdad es que sí hay que poner atención a toda esta circunstancia. Ahora bien, eso es en una operación normal, Ahmed. Digo, si hablamos de las tendencias de revisión que tenemos por parte de las autoridades, pues vemos valoración aduanera como una de las puntas de lanza.
regulaciones y restricciones no arancelarias, que ya lo comentamos, es otra. Pero la tercera me parece que es también haber puesto el dedo en la llaga, que es con la certificación de IVA y que va alineada también con el programa de fomento IMEX. Entonces, sí hemos visto una autoridad mucho más preparada, mucho más eficiente en términos de recaudación. No quiere decir que está a lo mejor perfectamente documentada o fundamentada sus revisiones, pero sí es un hecho que haciendo algunas modificaciones o algunos análisis, ¿no? de bases de datos, el Data Analytics famoso, la verdad es que la autoridad ha podido detectar muchas desviaciones ahí. Y lo primero que detecta ahora, que ya nos pidieron para efecto de la certificación de IVA, que abramos el anexo 24, que originalmente era un control de inventarios aduanero propio de la empresa y que no era necesario proporcionarlo hasta que me lo pidiera la autoridad, pues hoy en realidad está abierto al SAT, y también tengo la obligación de decirle qué estoy haciendo con mi certificación de IVA, cuánto crédito me otorgaste y cuánto te debo, ¿no? Con el famoso anexo 30 también, con toda la transmisión de información. Hay un análisis que Ahmed y yo hemos ya implementado con algunas empresas en donde les decimos, es muy sencillo, olvídate de cuadrar números de parte, eso si queremos ser muy perfectitos, que así debería de ser, pero de verdad es muy complicado en comercio exterior lograrlo, pero por lo menos dime el valor de tus inventarios de los últimos 4 meses, ¿no? O dame la rotación que tienes, si coincide con la idea que tiene el SAT de 4 meses. Dime lo que estás informándole en descargas, analiza tu estado de cuenta y a ver, financieros, ustedes pueden sacar el número y se van a dar cuenta que lo que le han informado a la autoridad en los últimos 10 años, porque curiosamente el estado de cuenta puede darles 10 años de operación en un solo cuadro, pues se van a dar cuenta que tenemos una desviación importantísima, ¿no? Pocas empresas han podido pasar esa prueba, ¿no, Ahmed? Y hemos encontrado unas diferencias de verdad millonarias. Eh, y todo este preámbulo, Ahmed, para preguntarte, ¿qué consecuencia tiene este análisis y estas diferencias que está viendo el SAT entre el anexo 30, entre el anexo 24 y los registros contables que ustedes mismos se los proporcionan a través de la contabilidad electrónica o ahora con las auditorías, ¿no? Es un hecho que hay algunas desviaciones ahí. ¿Qué opinas? Pues primero que va a estar en el ojo de la autoridad, ¿no? Te va a detectar, va a provocar una visita, una revisión en la cual pues cuestione que efectivamente se haya dado esos retornos de mercancías, porque desafortunadamente no hay coincidencia entre los valores que tiene en sus sistemas el SAT, tanto sea en el anexo 30 y ahora pues con los vistazos que va a tener en el anexo 24. Entonces, definitivamente te va a cuestionar, te- posiblemente te suspenda a efecto de que pues pases la prueba de por qué no coinciden esas cantidades y esos valores, ¿no? Definitivamente, como bien señala, hay que darle un seguimiento muy puntual a lo que se le reporta a la autoridad, lo que tenemos, tanto en el anexo 24 como en el anexo 30. ¿Por qué? Porque esa va a ser la fotografía que le vamos a tener que justificar a la autoridad. Muchas veces no descuidamos esa parte y la autoridad está muy encima de ello, ¿eh? O sea, realmente ya vio que es una fuente importante para recaudar. Entonces, pues no hay que descuidar esa parte, hay que darle toda la importancia, porque son contingencias muy fuertes. ¿Por qué? Porque estás hablando de un diferido de un IVA en el cual, si tú no le compruebas, pues eso tarde o temprano se puede convertir en un crédito fiscal importante. Súper relevante lo que acabas de decir, porque el crédito fiscal, ojo, me lo otorgaron para materias primas, pero muchas empresas también lo han utilizado para los activos fijos. Y entonces ahí hay un criterio
de la gente del SAT, Ahmed, cuando inician un procedimiento de cancelación de la certificación de IVA. Creo que es algo de verdad desastroso para las empresas porque de entrada les van a suspender el beneficio de estar aplicando su crédito al momento de la importación. Y grandes empresas han estado en esta situación compleja. Los montos de dinero que están desembolsando son de verdad estratosféricos, pero creo que hoy tendríamos varias consecuencias también, si me dejas a lo mejor retomar el punto. Pierdo la certificación, hoy me inician el procedimiento de cancelación suspendiéndome el beneficio del crédito de IVA. Pero si traigo aceros, aluminios, textiles, tengo un problema serio porque no lo voy a poder importar en temporal tampoco, ¿no? O sea, voy a tener que dejar de utilizar el IMEX. Y entonces, algo que le poníamos en la mesa recientemente a la autoridad aduanera era, oye, es que si tú haces eso, entonces una empresa maquiladora, por ejemplo, no va a poder estar operando el tiempo en el que tenga suspendida la certificación de IVA, porque en principio una maquiladora debería de estar importando en temporal absolutamente todo lo que es propiedad del residente en el extranjero. ¿Por qué la certificación de IVA me impide importar temporalmente el acero y el aluminio? Ah, porque para que yo los pudiera importar en temporal sin el beneficio de la certificación, tengo que ampliar mi programa IMEX a una versión que le conocemos como IMEX sensible, ¿no? Y este IMEX sensible me va a abrir la puerta en la aduana a que pueda importar temporalmente aceros, aluminios o bienes sensibles, textiles, probablemente, aunque sea pagando el IVA, pero sí importándolo en temporal. Y la realidad es que hemos visto de alguna manera que la autoridad aduanera es un poco insensible en ese punto. El tema es, te portaste mal, no me coinciden tus números, algo estás haciendo con la mercancía, entonces de entrada, a qué mal mexicano, te voy a suspender registros. Pero si vamos entonces más adelante, el impacto que puede tener una suspensión de la certificación de IVA me lleva a una imposibilidad operativa. Oye, Tere, qué exagerada, pues que importen en definitiva. No, a ver, cuidado, las empresas manufactureras, estas que tributan en régimen general, probablemente no van a tener problema para importarlo en definitivo, pero una empresa maquiladora puede romper su esquema o su estatus de maquila fiscal por estar haciendo operaciones de importación definitiva. Y entonces aquí es a donde tú y yo, Ahmed, necesitamos normalmente a un muy buen fiscalista, a un muy buen abogado con el que podamos identificar la mejor manera de operar. Y déjenme darles, por ejemplo, o compartirles una experiencia que tuvimos hace, será unos 3, 4 años con un padrón suspendido de una empresa maquiladora que importaba aceros, aluminios, textil, o sea, tenía todo, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues la verdad es que conocimos con mucho dolor que es necesario que dentro de estos planes de contingencia que arme este comité que tú estás mencionando, Ahmed, este comité de compliance, deberíamos de estar buscando comercializadoras que puedan ayudarme a operar en el caso desastroso de haber perdido o una certificación o un programa de fomento IMEX o el PROSEC o probablemente algún padrón de importadores. Con mucho cuidado, porque si es algo que aduaneramente, se los hemos repetido a muchos clientes, aduaneramente lo podemos hacer sin ningún problema y por supuesto que la operación aduanera no dicta muchos temas fiscales. Pero si yo voy adelante con una operación aduanera sin tener el soporte o el punto de vista fiscal de lo que quiero hacer, las consecuencias podrían ser desastrosas, ¿no, Ahmed? Sí, definitivamente tenemos que tener, pues, los elementos para, en su caso, pues defender desafortunadamente o justificar esta situación o estos cambios en el modelo, ¿no? Creo que eso es importante que se tenga al interior porque muchas veces la autoridad, pues, te va a cuestionar que efectivamente a qué se debió ese cambio. ¿Por qué estás jalando en su modo parte de una comercializadora? Entonces, sí hay que tener la capacidad de responder y de justificar este tipo de situaciones y dentro de un contexto de una operación de comercio exterior, porque puede haber, pues incluso hay
la autoridad puede pensar otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo he visto, incluso pues, yo fui parte de esa autoridad y vi cómo efectivamente, pues sí te cuestionan muy fuerte esas situaciones. Y al momento de justificar, pues luego somos inconsistentes en las respuestas, ¿no? Entonces, creemos que sí tenemos que darle más valor a esa parte. De acuerdo. Y estos registros, precisamente, tanto IMEX como PROSEC, como la certificación de IVA y eventualmente la OEA, lo que van a hacer es estarme pidiendo información de qué tipo de operación soy, porque la autoridad lo único que ve es este importa y exporta, pero no conoce en realidad, y déjenme utilizar el término coloquialmente, no saben si soy un niño o soy una niña, ¿no? O porque soy un régimen general o porque soy una maquila, manufactura o maquila, que curiosamente a estas alturas pues todavía seguimos con muchos problemas para entender que ambos son conceptos completamente diferentes, aunque similares en la operación aduanera, completamente diferente su tratamiento fiscal. Entonces, sí hemos visto situaciones de verdad complejas en donde por la posible suspensión incluso de la certificación tenemos un problema operativo mayúsculo y que puede llegar hasta tocar fibras fiscales de la forma en la que contribuye una empresa en México. Otra cosa que también pudiera estar impactándole muchísimo también a los financieros, obviamente, es el pago de IVA, ¿no? El desembolso del pago del IVA, que precisamente, pues, la certificación nació buscando alguna manera de mesurar estos cambios que ya proponía la OMC con todo el tema de que teníamos que estar recaudando mayor cantidad de IVA en México. Entonces, este tema de la recaudación de IVA también ha sido un estandarte que la nueva administración ha estado persiguiendo desde hace ya 6, 7 años, ¿no? Entonces, no debería de sorprendernos que en el plan maestro, Ahmed, estén varios temas de IVA. Que tocan operaciones de comercio exterior. Uno, ya lo dijimos, la certificación de IVA, pero hay algunos otros aspectos que me encantaría que pudieras abonarnos en este punto. Pues el tema del IVA en la tasa cero a la importación de productos que, por ejemplo, se destinan o tienen un uso para la industria alimentaria. Ese es uno, en maquinaria agrícola, o sea, todas aquellas que en su caso son fracciones arancelares que pudieran estar asociadas a bienes que pues tuvieran que estar grabadas a la tasa del 0%, pues la autoridad ya le está dando mayor enfoque, ya está cuestionando y a muchas empresas industriales pues les ha cuestionado sus procesos productivos, que efectivamente esté alineado ese proceso productivo con lo que tú has señalado por ejemplo, cuando te das de alta en el RPC. O sea, ellos tienen la posibilidad de cuestionar toda esa parte, todo tu proceso, que efectivamente el destino y el uso de esos bienes, pues efectivamente se hayan dado en un contexto de industria alimentaria. Cualquier desviación, pues obviamente van a tratar de observártela y pues tratar de cobrar, ¿no? El IVA tanto en la importación como en la venta del bien, ¿no? Entonces ahí sí es importante que se documente pues las operaciones, tanto del origen, los procesos productivos y la venta al cliente, ¿no? A efecto de que si en una revisión la autoridad quiere exigirte alguna prueba, alguna documental, pues tú tengas de qué manera, pues, acreditar tu dicho, ¿no? Que fue un destino, una finalidad concreta y que la ley pues, le da el beneficio de la tasa del 0%, ¿vale? Ese sería Gracias, mi Ahmed. comentario. Déjame poner otra moda que acabamos de descubrir aquí en el Bajío. Resulta que vino la autoridad central, a lo mejor incluso la gente de certificación de IVA, me cuestionó mis procesos de descargo, no le encantaron, etcétera, y entonces me multan porque a lo mejor, según su criterio, no tengo el sistema de control de inventarios aduanero actualizado. ¿Qué hizo la administración local de uno de los estados de aquí, del Bajío? No voy a decir cuál, pero eh, llegó después a platicar con el representante legal y le dijeron, oye, fíjate que por esta multa que te pusieron los de Ciudad de México, la administración central, por no llevar el anexo 24 actualizado, te puedo estar cuestionando
la deducción de tus compras de importación porque no estás cumpliendo con una de tus obligaciones fiscales. Y le dijo el representante legal, ah, sí, claro, o sea, sí, sí me multaron, pero todo quedó súper bien, lo aclaramos, es más, regularicé la mercancía y le dijeron, sí, pero es que el código te dice que si tú no pagaste correctamente cuando ingresaste las mercancías, pues entonces te puedo estar cuestionando por otros temas, ¿no? Y entonces te podría estar cuestionando la La deducción de decisión. las compras de importación. ¿Cuáles? Todas. ¿De cuánto tiempo? De 5 años y medio, no, 6 años y medio atrás. Entonces, claro que el pobre representante saliendo nos habla y nos dice, oye, ¿qué está pasando? ¿A poco sí es cierto? Y les dijimos, es que sí, justo lo acaba de mencionar Ahmed hace unos minutos, cuando decía que los auditores ahora ya tienen voz y voto, ¿no? Los auditores de estados financieros, voz y voto, porque justo esa es una de las pruebas que más nos piden. Oye, ¿cómo está el anexo 24 en relación con mis inventarios físicos? Dime que sí está actualizado, porque si no, efectivamente, yo no puedo demostrar dónde está esa mercancía por la que no han pagado impuestos. Es moda, no quiero decirles que ya los están ejecutando, no, pero sí me dejó muy claro, Ahmed, que estas tendencias de revisión van a ir robusteciéndose y endureciéndose cada vez más, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo digo, no me gusta pelearme, pero aquí sí necesito un muy buen abogado fiscalista que me ayude a defenderme en la eventualidad de alguna circunstancia como este tema. ¿Qué opinas? Sí, debemos de contar con el apoyo de un equipo de abogados porque, pues si bien es cierto, puede haber una observación respecto a esas mercancías y de su legal importación, pues la autoridad sí tiene que ser muy precisa, bueno, precisa al momento de señalar el motivo de rechazo, ¿no? Y no puede ser ambiguo como tal. Tiene que señalar con precisión qué mercancías, bajo qué régimen, cuál es la ilicitud y concretarlo. Desafortunadamente, como tú dices, pues luego agarran y dicen, va para atrás la totalidad. Oye, espérame, pues, y si puedes observar, las irregularidades fueron estas y en todo caso, pues nos podemos sentar a ver respecto de estas. Y todavía nos podemos sentar a ver porque si yo ya opté por regularizarlas, pagar las contribuciones, pues ya no tendría por qué tener esas consecuencias. Sin embargo, pues hay auditores que se lo pueden interpretar de esa manera y, pues va a tener que ser una labor del equipo de fiscal, pues tratar de aminorar el impacto, porque sí, desafortunadamente pues con la necesidad de también ellos alcanzar sus metas, de alcanzar sus presupuestos, pues también presionan al contribuyente, pues con este tipo de mecanismos. De acuerdo. Ahmed, creo que ya nos quedan pocos minutos. Me gustaría nada más mencionar si es posible recuperar estos registros una vez que estoy suspendido, cancelado y qué tanto esfuerzo puedo imprimir en este proceso. Pues sí, sí se pueden recuperar los suspendidos, los cancelados, pues implica hacer nuevos trámites, reinscribirte, obtenerlo de nuevo a cuenta. Sí, sí lo puede hacer. Hay algunos que por su naturaleza te piden, pues, que te piden, te dan un tiempo de castigo, es decir, no puedes obtenerlo, por ejemplo, en 2 años. Bueno, pasados los 2 años, puedes volverlo a intentar, ¿no? Los suspendidos, sí, en la medida que tengas los elementos para desvirtuar esas suspensiones, ¿no? Pero ahí es donde cobra relevancia, pues, el hecho de que se cuenten con los elementos y con los documentos, porque va a ser la forma de que pueda la autoridad, pues, comprender que hacerle ver a la autoridad que, pues, si pudo haber habido una falta, pues ya se corrigió o que no hubo como tal esa falta. Entonces, sí es importante que se le dé la prioridad que corresponde a este tipo de procesos de comercio exterior, definitivamente. ¿Por qué? Porque si hubiera una cancelación, pues una suspensión, pues sí tendríamos que recurrir o sea, todo lo que comentamos, ¿no? Ahorita está muy de moda esto de los representantes legales, accionistas de empresas de hace 60 años. Dices, oye, pues vamos a tener que hacer la revisión de todas las actas, ver quién está, quién no está, porque la autoridad lo tiene. Entonces te lo confronta y puede haber rechazo tras rechazo tras rechazo, y eso es muy frustrante.
¿Coincides conmigo? Totalmente, completamente, ¿no? Y creo que son parte justo de las recomendaciones que hemos ido haciendo a lo largo de la charla, que ya se nos acabó casi el tiempo, pero creo que obviamente estar revisando constantemente, estar informándole a comercio exterior, de verdad mantener alerta a la gente de comercio exterior de ciertos cambios. Nunca está por demás. Algunos se informan, algunos probablemente no. Lo que yo he visto últimamente es que obviamente tenemos que informar absolutamente todo y evitar malas prácticas. Creo que también eso es muy importante, evitar, oye, que ya le suspendieron a mi empresa hermana, entonces yo le presto a mi padrón. Evitémoslo, de verdad, creo que hoy en día el tema de me porto bien lo puede validar la autoridad de manera muy fácil a través, por supuesto, de la opinión de cumplimiento, pero también con toda la información electrónica de la que ya se allega, ¿no? Sí, definitivamente ella ya en su cancha ya tiene un cúmulo de información que, pues si la sabe analizar, definitivamente pueden encontrar irregularidades, ¿no? Pues muy bien, querido Ricardo, creo que hemos agotado el tiempo, pero también los temas que traíamos para comentarles han sido muy generales, lo sabemos, pero sí, sí nos parece importante alertar a este equipo de fiscalistas y a este grupo tan selecto que ustedes tienen de estos temas de comercio exterior. Muchísimas gracias, maestra Teresa, y al licenciado Ahmed. De verdad, como bien nos indican, son temas que dentro del tema del compliance, que tanto hemos hablado ya durante mucho tiempo, a veces nos queremos meter solamente a lo fiscal, a lo contable, pero se nos olvida cuando somos empresas que tenemos este tema de comercio exterior, se nos olvida de pronto, como bien comentaba el licenciado Ahmed, en un tema de este compliance, estar revisando la actualización al menos, como bien decía, una vez al mes. Eso es medicina pura, ¿no? Para la empresa. Entonces, creo que es un tema que, como bien comenta la maestra, pues creo que da para más. Desafortunadamente tenemos solamente un espacio muy reducido, pero de verdad agradecemos mucho todo el conocimiento, todo el expertise que han demostrado el día de hoy en esta muy amena, de verdad muy amena plática, y que de verdad nos deja con mucha conocimiento, y además, pues bueno, pues obviamente nos da para seguir adentrándonos más a este tema. Tenemos un reconocimiento para ambos. No sé si nos lo podemos mostrar, mi querido Humberto. Ahí está, para la maestra María Teresa González. Este fue la edición número 230 el día de hoy, 230 ya conversando, la suspensión en el registro de comercio exterior y sus consecuencias financieras y fiscales. Y también para el licenciado Ahmed, se los haremos llegar, el maestro Carlos personalmente se los hará llegar. Eh, con mucho gusto para el maestro Ahmed Rodríguez Rodríguez por haber impartido el día de hoy este gran tema. Agradecemos a todos los que se conectaron a esta plática, a este conversando, y nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchísimas gracias nuevamente a todos, y muchísimas gracias, Ahmed y María Teresa. Muchas Muchas gracias. gracias.